Hay muchas personas en las cárceles que necesitan que nosotros clamemos por ellos. Y es bueno, hermanos, cuando todos estamos unánimes, estamos en un mismo lugar, en un mismo sentir. Es bueno porque sabemos que en nuestros hogares podemos clamar por una cosa y otra, pero es bueno cuando estamos todos juntos y unánimes nos ponemos de acuerdo a pedir por una sola cosa. ¿Sabe que le decía que pueden sentarse? Es una gran responsabilidad el venir a este lugar y ser el portador de la palabra de Dios. Cuando yo era joven, uno de mis anhelos y de mis deseos era poder predicar la palabra de Dios. Y nunca olvido en un culto de oración, yo le oraba al Señor y solo Él y yo sabíamos. Yo le decía, yo quiero predicar tu palabra. Estaba muy joven. Y recuerdo claramente que la que ministraba era una hermana que no me conocía. Yo era nuevo en la iglesia. Y ella, como no me conocía, dice al hermano de la camisa de color tal, dice, mira, el Señor te dice así, así, así. Y ella no sabía nada, que yo estaba orando por eso. Dios la usó, yo me regocijé tanto. Y así fue, hermanos. De joven tuve la oportunidad, pero a veces los errores que cometemos, a veces las faltas, las fallas, nos llevan a alejarnos del Señor, pero Él es fiel, justo, y Él nos levanta de nuevo. Así es que vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 22, del verso 34 en adelante. Mateo, capítulo 22, verso 34. Y vamos a leer la palabra en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pueden sentarse. La Biblia dice claramente que Dios es amor. ¿Lo cree? Yo lo creo. Yo todo lo que la palabra dice, yo la creo. Porque la palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo a diferentes hombres que la escribieron, pero inspiración divina. Es diferente a muchos libros. Hay muy buenos libros, bestsellers, libros que nos ayudan, libros que a muchas personas en las matemáticas, en la biología, en cualquier rama, les han ayudado para poder desarrollarse y llegar a ser personas intelectuales. En este pasaje encontramos a un grupo de hombres religiosos que se acercan a Jesús, maquinando en sus mentes cómo poder ponerle a Él en una situación difícil. Le hace uno específicamente que era intérprete de la ley. Intérprete, un hombre conocedor de la ley, un hombre estudiado de la ley, el cual fue elegido entre todos. Y le hace la pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? Si nos vamos mucho más atrás, vamos a encontrar a un hombre que se llamaba Abraham.
Abraham Dios lo llama sin él haber tenido un conocimiento de Dios ni nada. Y Dios le habla. Y Abraham escucha. Y Abraham no solo escucha, Abraham obedece a Dios. Y Abraham ama a Dios con todo su corazón. Porque el que obedece es porque ama. El que va a obedecer a Dios y va a seguir a Dios es porque lo ama. Porque ama su palabra, porque respeta su palabra y porque quiere vivir su palabra. Abraham lo hace. Pero acá encontramos nosotros que después de Abraham, que Dios le promete, viene a Isaac, después viene Jacob. Y como estudiamos hoy en la escuela dominical, vienen las leyes. Decía el hermano Melvin, las leyes son necesarias, importantes. Las leyes civiles, las cuales nosotros, si las quebrantamos, ¿qué pasa? Vamos a ir a un lugar que no queremos ir, ¿verdad? Cuánto no más las leyes que el Señor dejó. Y este hombre le dice, él era un intérprete y le dice, ¿cuál es el gran mandamiento? El más grande. Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? ¿Usted oyó? Alma, mente, con todas nuestras fuerzas tenemos que amar al Señor. Y como decía, si le amamos, le vamos a obedecer y vamos a poner en práctica su palabra. Abraham no necesitó de una ley. Isaac no necesitó de una ley. Jacob no necesitó de una ley para amar a Dios. El pueblo que salió de Egipto necesitaron ley, porque ellos habían sido formados en esclavitud. Porque ellos iban a habitar entre pueblos paganos. Como hoy en día nosotros habitamos entre pueblos que adoran a diferentes dioses, que hacen diferentes cosas que no le agradan a Dios. Pero nosotros amamos a Dios. Y porque nosotros amamos a Dios y a su palabra, nosotros vamos a poner en práctica la palabra de Dios. No porque el predicador, el pastor la esté enseñando. Porque a aquel pueblo le fue puesta como ley. Amarás al Señor tu Dios. Era una ley. Lo tenían que hacer. Lo estaban haciendo porque tenían que hacerlo. Quizás no le salía del corazón, no le salía del alma. Lo hacían porque era la ley que había sido mandada por Moisés. Y no decían ni por Dios, decían por Moisés. Y si Dios no quita a Moisés, una gran estatua tuvieran allá en Israel adorándolo. Porque así habían aprendido. Queremos rey, dijeron, como las otras naciones. Capaz que a Moisés lo hubieran puesto como con una estatua para adorarlo. Pero no fue Moisés, fue el Dios de Moisés. Fue el Dios que se le presentó a Moisés en aquella zarza y le dijo, quítate esos zapatos porque este lugar es santo. Y este lugar es santo y este lugar te respeta. Lo quieras o no lo quieras. Por eso le dije, ore por mí. Porque es una responsabilidad grande, hermano. Esto no es de juego. Esto es cosa seria. Tenemos que pararnos firmes. Los tiempos son difíciles. Los tiempos son finales. La venida del Señor está cerca. Pueblo de Dios, la venida del Señor está cerca. Pueblo, escucha, 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 escucha. Allá en el cielo se está preparando un gran banquete. Pronto, pronto volaremos. Lo creas o no lo creas, lo quieras decir o no lo quieras decir, Cristo viene, Cristo viene. Es tiempo de pararnos firmes, hermanos. Es tiempo de pararnos firmes. La palabra de Dios es clara, bien clara. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no por una ley,
No porque es impuesta, no porque está siendo recordado. Lo vamos a amar aquí en la iglesia, lo vamos a amar en la casa, lo vamos a amar en el trabajo. Vamos a dar un testimonio de que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios. Luego encontramos que estos hombres tenían ahí al mismo Dios. Los fariseos tenían a Jesús. Ven, sí, yo soy el intérprete de la ley. Vamos a suponer que ella es Jesús. Y este hombre le cuestiona y le dice cuál es el mandamiento. Y Jesús, siendo Dios, él no tenía que estarle preguntando. Él tendría que haberle adorado. Siéntate. Él tendría que haberse postrado ante Jesús. Pero ellos, sus ojos habían sido ¿qué? Cegados completamente. Lo tenían ahí. Ahí estaba el verbo, aquel verbo que era Dios, que es el que hizo todo. Ahí, a la par de él. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Le hubiera cuestionado? ¿O le hubiera adorado? Yo creo que hubiera hecho lo mismo que lo del intérprete de la ley. Porque nosotros los hombres somos así. No sabemos agradecer lo que Dios hizo. La Biblia dice claramente, y aunque lo repitamos y lo repitamos, es palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire la manera de amar Dios al hombre, la manera de Él, de dar lo más lindo. ¿Sabe usted qué hermoso? Jesús sentado en su trono de gloria, el más bello, el más lindo del cielo. Hay una alabanza en inglés que me fascina, me encanta. Jesús el más bello, tomando forma de hombre, humilde, sencillo, simple. El verbo estaba ahí y no lo pudieron ver, reconocer. Aquel verbo se hizo carne, dijo Juan, y habitó entre nosotros, ¿verdad? Qué importancia la nuestra de amar a Jesús y no cuestionarle. Vamos a ir ahora al libro de Juan, capítulo 21, y vamos a ver a un hombre de los líderes. Juan capítulo 21, verso 15. Juan capítulo 21, versículo 15. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Si nosotros leemos anteriormente, vamos a ver que el Señor Jesús se les presentó por 40 días después de su resurrección. Y estuvo con ellos. Estuvo dando más ordenanzas y enseñanzas. Y en esa ocasión Pedro junta a un grupo de sus amigos pescadores y le dice, ¿a dónde vas, Pedro? Me voy a pescar, dice. Y vamos contigo. Y nos vamos con Pedro.
aquel Pedro, aquel hombre que había dejado todo para seguir a Jesús, al igual que Freddy, ahora dice, me voy de vuelta a mi oficio, a mi trabajo anterior, a lo que yo hacía antes. ¿Amaba Pedro a Jesús? ¿Amaba Pedro a la obra? Cuando Jesús se les presenta, ellos ya vienen cansados y no han conseguido nada de pesca. Jesús le hace esas 3 preguntas a Pedro. ¿Me amas? Porque Pedro era el líder y en su liderazgo él había llevado a aquellos hombres atrás, al pasado, a volverse a lo anterior, al viejo hombre. Dios no nos quiere a nosotros en el viejo hombre. Dios quiere que nos vayamos renovando día a día, que en vez de ir para atrás, nosotros vayamos para adelante. Muchas veces nosotros actuamos de la otra manera, ¿verdad? Y vamos como Pedro hacia atrás, volviéndonos al mundo, a lo antiguo, a lo pasado, a lo que ya fue dejado atrás. Y es necesario que Jesús venga y nos diga, ¿me amas? ¿Me amas, Melvin? Melvin diría, sí, Señor, te amo. Pero ahí viene algo muy importante. Apacienta mis ovejas. ¿Cuántas personas, hermanos, hoy en día se están yendo a una eternidad sin Cristo por falta de amor de nosotros? ¿Cuántas personas mueren a diario? Y tenemos la oportunidad de hablarles del Señor. Siempre cuando me dicen murió tal persona, lo primero que yo pregunto es, ¿aceptó al Señor? ¿Tenía a Jesús en su corazón? Y cuando me dicen que sí, qué alivio, hermano. Porque la responsabilidad nuestra es, amamos al Señor, no por ley. Le amamos de corazón porque le amamos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Pero ¿se quedará ahí o tenemos que ir a apacentar ovejas? ¿O tenemos que ir a hablar del evangelio? ¿O tenemos que ir a predicar la palabra? Predicar la palabra aquí es bonito, ¿verdad? Qué bonito, estoy ante un grupo, ante personas. Pero ir allá. A Jesús llegó Nicodemo. Y a Jesús no le importó que era solo uno. Jesús había predicado a 5,000 y a muchos. Jesús se encontró con aquella mujer en el pozo. A él no le importó que fuera una mujer de mala vida. Cuando el Señor nos lleve allá a predicarle a una sola persona, hágalo con amor. Porque Dios sabe y conoce cómo aquella persona se encuentra, qué necesidad tiene de Él. Y entonces estaremos amando a Jesús. Y Él nos va a preguntar, ¿me amas? ¿Me amas? Sí, Señor. Como le dijo Pedro, tú lo sabes todo. Tú eres el Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabes. Nunca olvido el testimonio de aquella hermana que estaba en su casa y de repente siente el deseo de salir. No tenía que salir. Me dijo, Freddy, yo tuve que salir porque me vi impulsada. Dice, fue a la parada del bus. No sé para dónde iba, dice. No sé para dónde iba. Yo solo sé que tenía que subir a ese bus. Sube al bus. Se va a sentar hasta... Justo se sienta a la par de una muchacha. Y el Espíritu Santo le empieza a no estar tranquila hasta que no le empieza a hablar. Cuando le empieza a hablar se da cuenta que es una hispana. Y empieza la palabra de Dios a salir a través de ella. Y aquella mujer llorando, acepta al Señor. Freddy me dijo, el Espíritu Santo sabía que aquella mujer tenía una gran necesidad. El Espíritu Santo la mueve a ella a salir. No sabía con qué rumbo.
¿Cuántas veces Dios no te pone en tu corazón y en mi corazón la necesidad de otra persona? No sabemos qué está pasando a aquella persona. Nunca olvido evangelismo explosivo cuando fuimos con mi hermano. Aquel testimonio de aquella persona que el evangelismo se tenía que presentar, si fuera posible, en 2 minutos, así rápido. Solo deme 1 minuto, lo que me pueda dar. Y el carro de aquella persona donde estaba en la luz roja se para y ella va y le habla del Señor. Y el semáforo, en lo que ella le estaba hablando, el semáforo da en verde. Y ella le dice, pare adelante, pare adelante. Y el hombre paró adelante, ella corrió, pasó la calle y le hace la invitación así rápido, aceptar a Jesús. Aquel hombre lloraba y le dice, tú eres un ángel. Yo iba a matarme, le dice. Yo iba a matarme. ¿Cuánto, hermano? ¿Cuánta necesidad hoy en día? ¿Cuánta gente necesitada? ¿Amamos a Jesús? ¿Amamos al Señor? ¿Cuál es el amor de Dios para la humanidad? Que nadie se pierda. Que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos familia, hermano, que aún no han conocido al Señor. Me alegra y me siento contento cuando en esta iglesia se ora por los jóvenes, se ora por los niños. Pero cuánta más necesidad hay, hermano. Cuánta más necesidad hay. Y es nuestra responsabilidad. No es una ley, no es algo que es impuesto. Es algo que lo tenemos que hacer con el corazón, porque amamos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra.